También está con nosotros Angélica Scott. Ella es economista, tiene una maestría en negocios y es formadora y capacitadora en temas de finanzas y negocios digitales. Nos acompaña también en esta noche Andrés Lesmes. Él es graduado de la Montclair State University como diseñador de productos y servicios con énfasis en negocios. Ha desarrollado diversos productos para marcas como Ferrari, Hugo Boss, Movado, entre otras. Actualmente es el cofundador de Startup. Quisiera preguntarle, Angélica Scott, ¿qué tiene que hacer una persona que ha visto en este momento significativamente reducidos sus ingresos? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como economista le puedes dar a una persona que está ansiosa o preocupada por sus temas de finanzas personales? Vale, mira, Iván, normalmente las dos únicas variables con las que uno puede jugar, no solamente a nivel personal, sino también macro, son o los ingresos o los gastos. Si los ingresos se han reducido considerablemente, lo primero que se hace es reducir los gastos. Y yo sé que esto parece obvio, pero en realidad un gran error que se comete es pensar que esto se va a solucionar relativamente pronto, o pensar que se va a solucionar cuando aparezca la vacuna del COVID, cosa que no es así, o por lo menos se anticipa que no va a ser así, se anticipa que esto va a ser una recesión, es el inicio de una recesión a nivel global que puede extenderse hasta 2 años. Por lo tanto, uno mantiene, por ejemplo, ciertas suscripciones que no son necesarias y uno dice, pero es que son solamente $10 al mes. Hablo en dólares como para que todos hagan la conversión, ¿no? Que ahora se llaman como suscripciones hormiga, ¿no? Que uno debe $5 aquí, $5 a servicio de televisión, correo electrónico, una cosa, la otra. Entonces la recomendación es cerrar esas brechas, ¿no? Las que no sean exageradamente necesarias, finalmente al final obviamente suman. Entonces primero pues sí, reducir gastos lo posible. Sabes que hay un tipo de gastos que drena mucho y son los gastos como morales o los gastos sociales, ¿no? Es que cumplió años no sé quién, yo siempre le doy algo, es que es mi tía del alma, es que... Ahora, eso obviamente yo respeto la decisión de cada uno, pero me están pidiendo sugerencias. Creo que en esas situaciones todos entendemos que este tipo de cosas se pueden presentar y son gastos que si no son obligatorios, es mejor no hacerlos. Hay muchos gastos en los que caemos por no quedar mal, ¿vale? Viene ahora a mitad de año, junio, viene Día del Padre, ¿no? Entonces no digo que no tengan un detalle, obviamente, pero que en ese sentido, como te digo, es que una cosa es el detalle, no sé, digo yo, el Día del Padre, otra cosa son los gastos por quedar bien, ¿no? Entonces ya cada quien pues hace esa relación. Ahora, los gastos no se pueden disminuir perpetuamente, o sea, tienen un límite, evidentemente, ¿no? O sea, ya hay un momento donde ya yo no puedo disminuir más. Donde hay que centrar la atención, en mi modo de ver, es en aumentar ingresos. Y muchos podrán decir, Angélica, es una ridícula lo que estás diciendo, que precisamente es lo más difícil en este tiempo. Y yo puedo decir, sí, es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, hay maneras, y pues aquí en la audiencia que nos ve, hoy en día la gran oportunidad es la reinvención a nivel profesional. Primero, digamos, hay dos opciones. Si tú tienes ya conocimientos o habilidades que puedes ofrecer a través de Internet, no solamente en el marco de una empresa que te emplea, porque ojo, estamos hablando de personas que perdieron su empleo o que tienen un empleo, pero que están viendo un riesgo muy grande de perderlo también, pero tú puedes ofrecer tus servicios como abogado, como médico, como nutricionista, como veterinario, videógrafo, o sea, casi todas las profesiones pueden ofrecer sus servicios a nivel digital. Yo creo que a veces el problema es que simplemente nos cerramos a que si yo no tengo un empleo estoy perdido y creo que eso alimenta la ansiedad, el sentir que no tengo o no sé o no, qué hacer, o sea, no estoy haciendo nada por cambiar esa situación. Hoy en día muchos en situaciones como esta lo que han visto es precisamente una oportunidad de vender sus servicios e incluso de venderlos a un mejor precio que estando pues en un empleo. Mira, lo que tú dices yo creo que es uno de los mayores aprendizajes que se pueden sacar de este confinamiento y de esta cuarentena y es la necesidad de generar, digamos, ingresos adicionales. Es claro que no se puede vivir de una sola fuente de ingresos. Y allí, seguramente un poco más adelante, Andrés es
un experto en el tema del fomento de empresas, de emprendimientos, de nuevas tecnologías, pues podría también darnos una mano y una ayuda indicándonos, por ejemplo, en qué sectores sería estratégico ahora estar pensando algún tipo de emprendimiento. Pero sigamos, antes de adelantarnos allá, sigamos con las recomendaciones, Angélica, que nos estás dando frente a la generación de nuevos ingresos y cómo hacerlo. Sí, te decía entonces que, bueno, la otra opción es, digamos, tú dices, no, yo tengo una habilidad que puedo ya empezar a monetizar a través de Internet, pero sí hay muchos negocios online que una persona que diga, yo no sé, no tengo una habilidad como clara, pero son negocios más genéricos que también se pueden empezar a hacer, como el comercio electrónico y demás, que eso también supongo Andrés de pronto lo va a tocar. Quiero cerrar esta parte diciendo algo muy importante con lo que acabas de decir. La recomendación para el tiempo que viene es que todos tengamos N más una fuente de ingresos, donde N es el número de integrantes de tu casa. Entonces, si tú eres soltero, vives solo, pues deberías tener mínimo 2 fuentes de ingreso recurrentes, aparte de un empleo, si es que lo tienes, o 2 totalmente independientes. Si son 2 personas y estás casado, pues deberían ser 3 fuentes de ingreso. Y eso aplica no solo para los que han perdido el empleo, sé que muchos que nos están viendo mantienen su empleo, han seguido teletrabajando, les han seguido dando su salario, pero yo digo, ojo, lo que viene probablemente es una recesión que va a ser un poco más larga de lo que todos pensamos, ojalá que no, pero ese es el pronóstico, y hay que apuntarles, así tengas un empleo, pues con mayor razón, o sea, tienes como financiar de pronto una segunda fuente de ingresos ya, o una segunda o tercera fuente de ingresos ya, porque no podemos pensar, o sea, el tema de la estabilidad laboral, o sea, ya ese es un término que prácticamente desapareció o tiende a desaparecer, y bueno, creo que es la oportunidad realmente para todos de emprender y tener nuevas fuentes de ingresos. Esa debería ser la prioridad ahora. Recortar gastos y encontrar nuevas fuentes de ingresos. Muy bien. Vamos a colocarnos en el caso, en la situación hipotética, pues que no es tan difícil de pensar, y es, listo, estoy pasando un mal momento económicamente hablando, esto me está generando ansiedad, todas las dificultades mentales, físicas y emocionales que acaba de señalar Ángela, nuestra psicóloga. Tú nos haces recomendaciones también sobre generar nuevos ingresos, incluso me gustó la frase N más 1. Listo. Angélica, yo estoy en este momento endeudado, tengo deudas aquí, tengo deudas allá. ¿Qué recomendaciones o qué debo de hacer como para poder renegociar, para poder, digamos, atender específicamente los compromisos financieros que son inevitables en este momento? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al respecto? Vale, mira, bueno, una opción que yo creo que es bastante tradicional es la de revisar la manera de renegociar la deuda o consolidar deudas, obviamente teniendo muy en cuenta, porque a veces lo que hacen esos procesos es que te amplían el número de cuotas, te las ponen un poco más pequeñas, pero realmente en temas de intereses lo que vas a hacer es que vas a pagar muchísimo más de la deuda. Claro, en una situación extrema, si es la única opción que hay, que creo que eso están haciendo muchas entidades de estas de créditos estudiantiles, en realidad lo que están haciendo es incrementar los intereses, o sea, lo que finalmente vas a pagar por intereses y ahora te dejan cuotas más bajas. Si es la única posibilidad que te brindan, pues evidentemente hay que hacerlo. Sin embargo, hay otro tipo de procesos de consolidación de deuda donde uno puede verse menos afectado en la tasa de interés. Entonces, yo creo que aquí un punto importante, ¿sabes cuál es eso? Es como entender yo cuánto pago de intereses por cada deuda, porque la gente no tiene o tendemos a no tener eso muy claro. Entonces, cuando tú tienes claro en los papeles de tu... Es lo que pasa muchas veces cuando el banco llama y dice, mire, señor Iván, estoy interesado en refinanciar su deuda. Entonces uno dice, no, pues súper chévere, pongámosla a 12 meses más. Lo que no sabe es que también está extendiendo y aumentando sus intereses y pues por supuesto su endeudamiento futuro también. Claro, entonces eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo primero es eso, yo pensaría que uno revisar los extractos de su tarjeta de crédito y demás y darse cuenta realmente uno cuánto paga de intereses y entender que eso es un efecto compuesto, entre más pasa el tiempo, pues tú estás pagando más y más intereses, ¿no?, a las entidades bancarias. Ahora, hay un método, también a varios les puede servir, no me voy a emplear mucho aquí porque pues, sé que eso requerirá más tiempo, pero lo pueden encontrar en internet, y es el método de la bola de nieve.
Y lo otro que se puede hacer, si yo tengo varias deudas a la vez, es tratar de pagar primero la más pequeña y en este caso dejar las demás en el pago mínimo, pero todo ese esfuerzo que yo voy a hacer por dividir, digamos, mis pagos, no sé, 1.000.000 de pesos, por decir algo, 300.000 pesos, no sé, 100.000 pesos en 3 deudas, es mejor meter toda esa cuota en la más pequeña y las demás mantenerla en el pago mínimo, salir de la más pequeña y luego todo eso que se destinaba a la más pequeña, llevarlo a pagar por completo la deuda número 2 y luego la deuda número 3. Eso reduce tiempos muchísimo, nosotros lo hemos comprobado, o sea, yo lo he comprobado con las personas que atiendo, eso es real y sabes que hace uno que termina ahorrándose muchísimo en tasa de interés. Entonces les recomiendo mucho buscar información sobre eso, el método de bola de nieve para salir de deudas. Uno puede reducir hasta en 3, o sea, a la tercera parte del tiempo, él pagó todas sus deudas y evidentemente cuánto te ahorras en el tema de la tasa de interés. Es mi sugerencia por lo pronto, porque sí, el tema de la deuda es lo más complicado. Bueno, y otra cosa, ya con esto termino esta parte, yo he visto a muchos profesionales hacerlo, es que uno, para empezar esa bola de nieve, o sea, para empezar a saldar deuda por deuda, la gente lo que hace es primero un inventario de cosas que uno tiene en la casa que no usa, bicicletas, televisores que no usas o que no son indispensables para vivir. Y yo he visto eso, hay gente que hace eso, hoy en día ese tipo de cosas se pueden vender, porque así como algunos de pronto no tienen o no quieren invertir en eso ahora, hay muchos que sí, que aprovechan todo esto y que todo está bajando de precio para comprar o para cambiar electrodomésticos, bla, bla, bla. Y yo he notado eso, como una persona vendiendo algunas cosas que realmente no necesita, se hace un primer monto y con eso arranca, por ejemplo, el tema de la bola de nieve, o con eso arranca incluso el tema de generar alguna nueva fuente de ingresos adicional. Créanme, eso no es nada descabellado y creo que está al alcance de casi todos, si no digo de todos, más de lo que nosotros pensamos. Muy buena recomendación porque digamos que inicialmente uno podría pensar incluso que lo primero que tiene que hacer es pagar la deuda más grande, la que más ansiedad le genera, ¿no? Pero lo que nos está recomendando es comenzar por lo más pequeñito y luego ir avanzando hacia lo que está generando mayores intereses. Muy buena recomendación, Angélica. Una pregunta también frente a este tema, no sé si tienes algún conocimiento en términos generales, porque como tú lo dices, nos escuchan, digamos, o nos están viendo también de muchas partes en este momento. Los gobiernos nacionales y la legislación, específicamente en este tiempo de pandemia, ¿cómo están protegiendo a los consumidores, a sus ciudadanos? Bueno, para ser muy franca, Iván, la verdad yo no veo que realmente se esté haciendo alguna política por proteger las finanzas de los consumidores. Y creo que más allá de que si los gobiernos son o no negligentes, el tema es que no tienen la capacidad realmente para proteger. Ojo, es que una cosa es que estén dando ciertas líneas de crédito en algunos países, donde dicen, por ejemplo, que hay ciertos periodos de gracia, pero pues eso no necesariamente es que no paguen tasa de interés, sino que se las aplazan. Otra es que se les den ciertos alivios de crédito, por ejemplo, a las empresas para que no quiebren, lo cual pues también está en entredicho porque se les da algún crédito, pero en realidad es para que ellos no despidan a la gente, o sea, ellos tienen que seguir pagando todos sus gastos fijos aunque no estén vendiendo. Entonces, pues tampoco termina siendo como una protección como tal. A los profesionales, que pues son los que nos ven en su mayoría en este programa, yo creería que no hay políticas. O sea, hay otros tipos de subsidios que se están dando a poblaciones muy, muy vulnerables, cosa que es justa y pues obviamente necesaria como para las necesidades muy básicas, mercados y demás, pero entonces sí queda como esta gran masa de personas, ¿no? Que son empleados, que son profesionales. No eres el banquero, no eres una persona que de pronto está en una situación de extrema vulnerabilidad y son las personas que, sí, claro, es un sector que está siendo bastante desprotegido. Así se diesen algunas ayudas, créeme que son no para proteger tus finanzas, es como para dinamizar un poco el consumo. Y eso se está haciendo en muchos países europeos. Yo no lo veo tanto en Latinoamérica y no creo que vaya a ser una realidad en los países americanos. Entonces, ¿cuál es el peligro un poquito de sí, yo concluyo algo frente a eso que me parece interesante. Bueno, te decía que el peligro un poco es si se aplica por alguna línea de crédito y demás, pues finalmente deuda es deuda, en algún momento eso va a tener todo un peso sobre uno
Y en el caso, como te digo, que fuesen subsidios o algún otro tipo de ayuda, en realidad no es proteger las finanzas, sino incentivar un poco el consumo, que la gente salga y compre. Ok. Realmente, aquí la semana pasada, la vicepresidenta, estamos hablando de Colombia, digamos que fue bastante polémica por haber dicho algo, digamos, que más o menos es lo que estás intentando decirnos, obviamente en palabras muy técnicas, y es, no podemos quedarnos esperando las ayudas del gobierno porque definitivamente o no van a llegar o van a ser insuficientes. Lo que hay que trabajar es más bien en lo que tú nos dijiste anteriormente, la generación de empresa y generación de nuevos ingresos. Para que terminemos esta parte, muy buena, por cierto, de manera concreta, Angélica, ¿qué recomendaciones puedes hacerles a las personas a la hora de hacer su presupuesto y sus finanzas personales y familiares? Algunas cosas que debamos tener en cuenta y que no me pueden faltar. Bueno, entonces, resumiendo, obviamente eliminar gastos innecesarios, eliminar gastos morales en lo posible. En lo segundo, yo pensaría ya reorientar ciertos gastos ya a mediano plazo. Por ejemplo, muchas personas ya empezaron a hacer eso y es cambiarme de apartamento a uno un poco más pequeño, porque si tú puedes liberar 200.000 pesos, hablo en pesos colombianos, cada mes, eso es bastante. O sea, eso en ese momento cuenta y cuenta muchísimo. Entonces, reorientar también otro tipo de gastos, cambiar, no sé, carros si se puede y demás. Generar, obviamente, o tratar de generar nuevas fuentes de ingresos. Los que tienen aún ingresos mes a mes porque no han perdido su trabajo, yo les recomendaría también ver las opciones de invertir en fondos de inversiones. Eso se puede hacer hoy desde el celular, con aplicaciones del celular como Acorns, no sé si la conoces, Finavit es otra. Bueno, y hay muchas más donde uno puede empezar a invertir hasta desde $20 al mes, pero quienes inviertan en fondos de inversiones sí tienen que saber que no es como para que tú hagas un ahorro y lo saques al año, ¿no? Eso es pensando un poco más a largo plazo, pero eso le ayuda a uno a solventar momentos de crisis que puedan llegar después. Pero sí se lo recomiendo mucho a los que tienen hoy de pronto ingresos. Okay. Y empezar a repensar el presupuesto personal, el presupuesto... ¿Cómo distribuir o cómo redistribuir esos ingresos? Yo los manejaría, o los manejo realmente de esta forma, y espero pues les pueda funcionar, es del 100% de lo que uno gana o produce, intentar que sus ingresos, perdón, sus gastos fijos al mes no superen el 60%, imagínate. Muchos solamente en su arriendo se gastan el 30%, solo en pagar arriendo. Entonces uno tiene que pensar. Gastos fijos son arriendo, alimentación. Arriendo, alimentación, transporte. La recomendación es que no pasen del 60%. Los variables más o menos de cuánto deberían ser. Máximo del 20%, entretenimiento, entrada y demás. Ahorro el 10%, que no es ahorro para gastar después, es ahorro a mediano o largo plazo. Y abonos a deuda, o los que no tienen deuda, no se endeuden más del 10%. Esa es como la recomendación que podría hacerles de aquí en adelante. Perfecto, muchas gracias, Angélica. Entonces, nosotros estamos viendo aquí esta interesante discusión. Hemos visto la parte, digamos, psicológica, cómo la ansiedad puede afectarnos emocionalmente y eso también naturalmente se ve reflejado en nuestra área física. Y uno de los mayores digamos, actores detonantes, situaciones detonantes es la situación económica. Angélica nos ha dado una serie de recomendaciones muy interesantes de cómo redirigir y orientar mejorar nuestros ingresos y reorientar también nuestros gastos, por supuesto. Ahora, también nos están viendo muchas personas que llegaron a la conclusión que es necesario emprender, que es necesario. No puedo quedarme dependiendo solamente de una fuente de ingresos. Para eso entonces también quiero invitar a Andrés. Ahora, Andrés, a muchos les quedó gustando el tema de trabajar desde la casa, ¿verdad? Muchos quieren estar allí en su teletrabajo, quieren emprender desde ahí. ¿Por qué sí hacerlo ahora? ¿Por qué arrancar ahora? ¿O por qué más bien esperar? ¿Cuál es tu recomendación frente a los tiempos del emprendimiento? Gracias, Iván, por la pregunta. Bueno, quisiera incluso segmentar un poco más la pregunta y es ¿por qué sí, por qué no? Porque no podemos afirmar que el emprendimiento sea para todo el mundo. De hecho, con la experiencia que he tenido en mis propios emprendimientos y trabajando con muchos clientes, he podido entender que el emprendimiento tiene mucho más que ver con el carácter que con los talentos que alguien pueda tener. Es decir,
Si yo no tengo disciplina, si yo no tengo persistencia, si yo no soy alguien determinado, posiblemente el emprendimiento no es para mí, porque a diferencia de un empleo en donde tengo a alguien detrás mío exigiéndome resultados, cuando es algo propio, nadie va a estar haciéndolo, entonces necesito esos elementos en mi carácter. Entonces, si lo que estoy buscando es de pronto riqueza fácil, rápida, que a veces también muchos vendedores de humo, les digo yo, y gurús en Internet, dicen que se puede conseguir, no es así, vas a requerir mucho esfuerzo, entonces lo primero es asegurarte que tengas esos elementos en tu carácter. Y estoy convencido que sí es un momento, quizás el mejor momento para emprender, porque el mundo está cambiando rápidamente y ahora más que nunca se están presentando diferentes tipos de problemas. Y un problema siempre será una oportunidad de negocio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estabas hablando con Ángela respecto a que la gente pierde el sueño. Alguien que de pronto un psicólogo o algún tipo de terapeuta puede especializarse en enseñarle a la gente cómo conciliar el sueño. ¿Sí? Hemos visto que los padres que tienen hijos pequeños están encartados porque ya se les acabaron la cantidad de juegos que conocían y los hijos todavía siguen en casa y tienen que entretenerlos. Entonces, alguien que pueda enseñarles diferentes tipos de dinámicas. ¿Sí? Cada cosa que podamos ver como un problema puede ser una idea de negocio. Y adicionalmente, bueno, a través de canales digitales, a través de Internet, el mercado se expande y ya no tienes solamente que pensar en venderle al vecino, a la gente de la comunidad, de la misma ciudad, en el mejor de los casos, sino que ahora tus clientes existen en cualquier parte del mundo donde hablen el mismo idioma en el que tú puedes entregar tu servicio. Entonces, sí, es un momento clave. Y por último, añadiría que una ventaja del emprendimiento digital es que se reducen mucho los gastos fijos, ¿no? Como Angie nos estaba diciendo hace un momento. No hay que pagar arriendos, no hay que pagar servicios muy costosos para comenzar. Hay inversión, por supuesto que sí, pero en comparación con un negocio físico es insignificante casi. A propósito de eso, Andrés, una pregunta sería, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de emprender y que en tu experiencia tú ya tienes claridad de decir, no soy, mire, por favor no hagan 1, 2, 3, 4? ¿Cuáles son esas 4 o 5 cosas que tú dices, por favor, por ahí no? Sí, esta parte la contesto con mucho dolor porque he tenido que ver a personas con mucha ilusión de pronto darse golpes fuertes, pero para responder, sí, un par de cosas se me vienen a la mente. En primera instancia, no tener una estrategia, ¿sí? Sobre todo en cuanto a la parte del marketing. Creer que porque mi negocio o mi idea de negocio, mi producto, mi servicio es bueno, es suficiente y desafortunadamente esto no es así. Conozco muchos ejemplos, seguramente tú y todas las personas que nos están viendo en este momento conocen gente con poco talento, con ideas que no son tampoco las más revolucionarias, pero que les ha ido súper bien, porque el plan concreto, la estrategia muchas veces es más importante que la idea misma, ¿no? Esto lo digo pues obviamente sin pretender que fomentemos malas ideas, no, pero no tener estrategia es el primero de esos. Bueno, en segunda instancia, creo que los latinoamericanos, al ser muy luchadores, también a veces somos obstinados y queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. Entonces acudimos a buscar ayuda, acudimos a un mentor, a una persona que nos pueda guiar en ese camino, muchas veces ya muy tarde, cuando ya hemos perdido mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, no buscar ayuda en el momento indicado, creo que podría ser otro de los errores. Y por último, diría que aquellos que de pronto tienen una buena estrategia y algo bueno por ofrecer, por aquel conocido síndrome del impostor, por lo menos así me refiero yo a él, este sentido como de soy nuevo en el mercado, nadie me conoce, entonces tengo que ofrecer precios extremadamente bajos y no es el caso. A pesar del confinamiento, a pesar de las dificultades, la gente está comprando, la gente está vendiendo, la economía sigue fluyendo. Para no ir muy lejos, les cuento, la semana pasada teníamos una cliente nuestra haciendo un lanzamiento y ella vende productos de asesorías de imagen. En $2,000 cuestan sus asesorías y vendió muchas asesorías en el lanzamiento que hicimos. Entonces piensa que ¿quién está pensando en una situación como esta en asesorías de ese costo? Sin embargo,
ahí está, o sea, el mercado está. Entonces, no subestimar el precio que podría tener lo que tenemos por ofrecer, la solución que podemos brindar a aquel cliente con precios bajos. Ok. Andrés, muchas gracias. Digamos, si estos son lo que no debo de hacer, interesante esa teoría del síndrome del impostor, o sea, cosas que no debo de hacer, 3 o 4 cosas, Andrés, muy concretas sobre las que sí debo de hacer a la hora de emprender. Bueno, pues entonces sería lo opuesto, ¿no? Falta de estrategia, complementarlo con un modelo de negocio claro. Cuando uno dice modelo de negocio, la gente a veces se asusta pensando en un documento de 500 páginas y no tiene que ser un proceso tedioso ni tan complicado. Hay herramientas prácticas y sencillas como por ejemplo el modelo Canvas que te permite de una manera muy concreta y muy rápida tener a vista simple todas las áreas claves de tu negocio, ¿no? Entonces, tener un modelo de negocio. Iniciar haciendo un producto mínimo viable, esto es hacer pruebas en el mercado, ¿sí? Antes de invertir una cantidad significativa de tiempo y de dinero, empezar a hablar con la gente, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? De pronto tratar de vender, eso también lo hemos hecho en varias ocasiones, tratar de vender ese servicio antes de que se haya creado. Buscando como un cambio. Mira, si tú crees en mi idea, te voy a dar la oportunidad de consumir mi producto, mi servicio, una fracción del costo solamente para que me ayudes a validar que esto es viable, ¿sí? Entonces, iniciar con pruebas en el mercado. No enamorarnos de nuestras ideas, porque seguramente la primera, segunda, tercera no vayan a ser la que finalmente terminemos ejecutando a mediano o largo plazo. Entonces, tener la humildad de entender que por buenas que sean las ideas, a veces el mercado no las necesita o no las percibe con el mismo valor. Identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades también respecto al negocio que vayamos a montar para encargarnos entonces de lo que son mis fortalezas y lo que sean mis debilidades, ya sea conscientemente educarme y prepararme para suplirlas o mejorar eso, o subcontratar o buscar ayuda de alguien que sí sea experto en eso. Y por último, diría que buscar acompañamiento tan pronto como sea posible. Es el caso mío, es el caso de la mayoría de los clientes que hemos podido tener, Una buena. que dicen, si yo pudiera regresar en el tiempo, lo que haría diferente sería buscar ayuda en el día 1. Ok, excelente, Andrés, muchísimas gracias.